Vamos a continuar con nuestro avance dentro de nuestro proyecto. Vamos a ver nuestro módulo de autentificación y autorización, que lo vamos a trabajar con Jazz. Iremos a ver qué es Jazz. Jazz es una especificación integrada dentro de la máquina virtual de Java que está a partir de la versión 1.4. Ya trabajamos desde esa versión con Jazz. La finalidad de Jazz es verificar la autentificación y la autorización de un usuario para nuestro sistema. Ahora, ¿cómo realizamos este proceso? Vamos a tener nosotros un usuario. Este usuario va a acceder mediante un formulario sus datos, como ser el usuario y su password. Estos dos datos me van a permitir autentificar al usuario. Eso quiere decir verificar si ese usuario está registrado dentro de mi sistema. Una vez que hemos verificado que ese usuario está registrado dentro del sistema, vamos a pasar a la segunda etapa, que es la autorización. En esta segunda etapa tenemos que verificar a qué recursos está autorizado a acceder ese usuario. Y vamos a mostrar simplemente los recursos que son permitidos visualizar a este usuario. Los otros recursos a los cuales no tiene autorización no tiene por qué visualizarse. Eso quiere decir que vamos a crear un menú dinámico dependiendo del tipo de usuario que nosotros vamos a definir en el sistema. En el sistema se está contemplando tres tipos de usuario. El primer usuario va a ser el administrador, que va a tener todos los permisos del sistema. El segundo usuario va a ser el cajero, que va a tener solo los permisos para poder ir a ver los productos, los proveedores y poder ir a realizar la venta respectiva y generar el reporte de ventas. Después voy a tener otro usuario que va a ser el de inventarios, que nos va a permitir él tener los permisos de poder adicionar productos, de poder adicionar proveedores, de poder agregar nuevos productos, ¿no? Todo lo que sea referente a la parte de inventarios. Con esos tres usuarios vamos a realizar la configuración. Una vez que nosotros ya hemos definido, tenemos que ir a ver qué tipo de autorización vamos a dar a nuestros usuarios. Tenemos dos tipos de autorizaciones posibles que nosotros podemos utilizar. La primera es la autorización declarativa. Es esta la que vamos a utilizar. Nos dice que este tipo de autorización nos va a permitir gestionar de manera externa los permisos de autorización. Eso quiere decir que vamos a gestionar en otro lado. Puede ser en un archivo o puede ser en la base de datos. Nosotros vamos a gestionar las autorizaciones dentro de la base de datos. La otra categoría es la autorización programática. En este tipo de autorización tenemos que realizar dentro del código fuente de la aplicación, definir a dónde puede ingresar. Tenemos que ir viendo y colocar un encabezado tal vez en cada página para decir quiénes están autorizados a acceder a esa página JSP o a ese reporte, ¿no? Entonces, entre estas dos nosotros vamos a irnos con la primera, porque en la base de datos vamos a definir toda esta autorización. Para poder irnos a la autorización declarativa, la que vamos a definir, vamos a ir a crear una vista en la base de datos. La vista nos va a permitir a nosotros establecer quiénes son los usuarios, qué password tienen y cuál es el rol que tienen asignados al mismo. Estos tres atributos se van a resumir dentro de la vista denominado usuario rol. Entonces vamos a crear una nueva vista. Esa vista vamos a colocarle un nombre y le vamos a decir el usuario. Vamos a definir nosotros la consulta.
donde le voy a decir que me saque de la tabla usuario su código, que me obtenga de la tabla usuario su password y que me obtenga de la tabla rol el nombre de rol que tiene ese usuario. Con esos tres datos yo puedo definir ya la autentificación de ese usuario. Voy a trabajar con la tabla usuario y para poder obtener el nombre de rol vamos a realizar un inner join con la tabla rol para poder cruzar estos dos datos. Iremos a ver esta sección en nuestro gestor. Vámonos dentro de nuestro gestor. Tenemos nuestra base de datos denominado CoveFar. Aquí yo ya me he creado la vista, simplemente realizamos clic derecho, nueva vista. Y ahí definimos qué nombre va a tener nuestra vista y el usuario que nosotros vamos a utilizar, que va a ser en nuestro caso Postgres. Y colocamos la consulta dentro de nuestro campo definición, ¿no? Aquí colocamos nuestra consulta. Pero iremos a ver nuestra vista. Tenemos aquí nosotros la definición de nuestro código, password, nombre de rol, el usuario, colocamos nuestra consulta aquí, inner join con la tabla rol. Una vez que nosotros creamos nuestra vista, vamos a mostrar. Aquí yo tengo ya estos usuarios creados, tengo su password definido y el nombre de rol. Cabe recalcar que el password tiene que estar encriptado con nuestro algoritmo SHA-256. Esto es un requerimiento de seguridad que nos pide nuestro servidor de aplicaciones, Glassfish. Iremos a ver la definición de nuestra tabla usuario para ver este password. En la tabla usuario tenemos nosotros el código de usuario. Vamos a definir el código de rol, qué rol tiene este usuario. Después obtenemos su paterno, materno, nombre, cédula y el código está generado con la inicial del paterno, la inicial del materno, la inicial del nombre, del primer nombre y concatenado con el número de cédula. Eso va a ser su código. Y el password no se puede visualizar. No es correcto que nuestros passwords de los usuarios se vean de forma textual, porque puede ingresar un usuario con privilegios a la base de datos y podría ingresar y verificar cuál es el usuario y el password de un determinado usuario con un determinado rol y realizar tareas que no sean del todo buenas, ¿no? Podrían tal vez realizar procesos delicados que van a ir en contra del usuario que tiene ese rol. Es por ese hecho de que nos obligan dentro de Glassfish utilizar ese algoritmo de encriptación, el SHA-256. Vamos a realizar después la creación de nuestro pool. El pool nos va a servir a nosotros para poder definir la conexión con la base de datos y los atributos respectivos que necesita esta conexión para que podamos establecer la línea de conexión entre la aplicación y el gestor de base de datos. ¿Cómo creamos? Primero tenemos que ir a aperturar una ventana dentro del navegador. Colocamos localhost 2.4848. Este es nuestro navegador por defecto que tenemos nosotros de nuestro Glassfish. Una vez que ingresamos a nuestro servidor de aplicaciones va a tener este aspecto. Dentro del servidor vamos a irnos a la opción JDBC. Dentro de JDBC se va a desplegar, vamos a ir a la opción JDBC Conexión Pool. Una vez que vamos a esta opción Conexión Pool, vamos a ir a crear una nueva conexión. Después vamos a llenar la información que nos pide para poder realizar nuestra conexión.
Los pasos va a ser primero que nos va a pedir un nombre del pool. Después, los recursos van a ser data source, nuestro gestor de base de datos que estamos utilizando. ¿Bien? Pero para poderlo ver de forma gráfica, nos iremos a nuestro servidor Glassfish. Vamos al primer paso. Este es nuestro servidor de aplicaciones. Simplemente colocamos localhost 2.4848 y esto nos va a dar nos va a llevar a la ventana principal de nuestro servidor de aplicaciones. Para esto tiene que estar, por si acaso, dentro de nuestro proyecto. Vámonos a servicios. Tiene que estar levantado nuestro servidor. Si esto no está arriba, no puedo acceder al servidor de aplicaciones, ¿no? Después dice, nuestro primer paso va a ser irnos a nuestra opción de JDBC. Colocamos conexión pool y vamos a colocar nuevo. En el nombre de nuestro pool tiene que ser siempre un nombre que sea representativo con nuestro proyecto y al final se coloca la palabra pool. Entonces aquí hemos denominado sistemas de compras y de ventas, SysCompVent, y al final voy a colocar pool. Ese denominativo pool siempre van a colocarlo al final de la descripción del sistema que ustedes están definiendo. Después colocamos el tipo de recursos que vamos a utilizar. Nosotros vamos a definir y vamos a utilizar un data source. Entonces colocamos aquí nuestro data source. Vamos a definir nuestro gestor de base de datos. Tenemos aquí Postgres. Nada más, con eso vamos a guardar. Colocamos siguiente. En el paso 2 que tenemos aquí, tenemos que especificar los datos de nuestro gestor de base de datos. Aquí vamos a colocar aquí abajo por si acaso, ¿no? Si les aparece pocas opciones, significa que la librería de Glassfish no está correctamente definido. ¿Bien? Después les voy a ir a mostrar dónde debería estar esta librería. Pero tiene que aparecerle todas estas opciones. Puede ser que alguna más aparezca o alguna menos, pero las que son importantes son 5 configuraciones que tenemos que tener nosotros. Voy a colocar la primera definición. El usuario, vamos a colocar Postgres. Después vamos a definir nuestro denominativo de la base de datos. ¿Cuál es el nombre? Tal cual esté definido en el gestor. De nosotros se denomina CoveFar con mayúsculas. Después llenamos el servidor, es localhost, ¿no? Ya está por defecto, pero tenemos que ir a verificar. Ese sería nuestro tercer dato que vamos a definir. Después el número de puerto, que por defecto nuestro gestor de base de datos está con el puerto 5432, pero por si acaso en el gestor de base de datos tenemos nosotros aquí la definición del puerto que están utilizando. Puede ser que al momento que han instalado el Postgres lo hayan cambiado de puerto de comunicación y no se han dado cuenta o no se han percatado, ¿no? Pero para la configuración sí tenemos que establecer ese puerto con el cual nosotros estamos trabajando. Después del puerto vamos a colocar nuestro password, que en este caso voy a colocar nuestro password de la base de datos. Con esto hemos terminado la configuración. Vamos a definir y vamos a hacer pool. Nos hemos creado nuestro pool SysCompVent pool. Eso es nuestro pool. Una vez que ustedes se creen, tenemos la opción de realizar un ping para poder ver si esa conexión está correcta. Hago clic en esta opción ping y me dice que sí, me puedo conectar con el gestor de base de datos. La configuración está correcta. Entonces hasta aquí hemos terminado la configuración del pool. La siguiente configuración es la definición del recurso JDBC.
Ese recurso JDBC tiene que estar en un formato JNDI. Nos va a permitir a nosotros establecer cómo se va a asociar el recurso con nuestro datasur que nos hemos creado hace un instante. Este objeto, esta configuración nos va a permitir que sea público la conexión y podamos establecer nosotros la conexión con nuestro gestor de base de datos. Este JDNI, denominado Java Naming and Directory Interface, es una interfaz de directorio para poder manejar los nombres. Es una API que nos va a permitir acceder a diferentes servicios de nombres, y ese directorio nos va a manejar de forma uniforme estos nombres. Nos permite tener un mecanismo para poder enlazar nuestra aplicación Java. Puede ser con un sistema de ficheros, puede ser con un recurso de red o puede ser con un recurso de base de datos, o también podemos utilizar un servicio de directorios denominado LDAP. Este JNDI nos va a permitir encontrar objetos, registrarlos y también poder utilizar de forma uniforme. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es este formato JNDI? Colocamos siempre al principio JDBC / y después colocamos el denominativo. Ahora, ¿cómo voy a acceder a esta configuración? Vamos a tener nosotros dentro de nuestro menú de opciones del servidor en JDBC, vámonos a JDBC Resource. Dentro de esto vamos a realizar clic en nuevo y nos va a aparecer después de eso este formulario. En la parte superior colocamos el denominativo que tiene que estar en nombre JNDI. Es una especificación. Entonces aquí voy a colocar JDBC / y colocamos ahí nuestro nombre del proyecto, su nombre representativo, y al final colocamos DS, de Data Source. ¿Ya? Entonces es la forma de establecer esa relación. Después colocamos con qué pool estamos trabajando y guardamos la especificación. Entonces vamos a este recurso JDBC a configurar. Nos vamos a nuestro servidor de aplicaciones. Dentro de nuestro servidor de aplicaciones nos vamos a ir a JDBC. Dentro de JDBC nos vamos a JDBC Resource. Dentro de este JDBC Resource tenemos la opción de New. Colocamos Nuevo. En la parte superior vamos a colocar el nombre JNDI. JDBC / colocamos SysComm Ben, Sistema de Compras y Ventas. Y al final colocamos DS para decir Data Source. Es una convención, ¿no? Entonces ustedes, dependiendo del proyecto, ya colocarán el denominativo. Especificamos el pool que hemos creado anteriormente. Se denomina SysComm Ben Pool. Ese es nuestro pool. Y colocamos OK. Y aquí está ya creado nuestro JDBC, ya nuestro recurso. Con eso hemos terminado nuestra segunda configuración. La siguiente configuración va a ser la creación del real. Esta creación nos va a permitir a nosotros configurar el archivo de seguridad, que nos va a permitir definir qué usuarios van a tener acceso a nuestra base de datos, a nuestra aplicación, y de dónde voy a sacar los datos, como ser el usuario, el password, el rol, y cómo voy a ir con esos datos a buscar a qué páginas puedo ingresar. ¿Ya? Entonces, para realizar la configuración, nosotros vamos a ir dentro de nuestro servidor Glassfish a la opción de configuración. Dentro de la opción de configuración hay que establecer con cuál de los dos estamos trabajando. Comúnmente siempre se trabaja con server config. Una vez que definamos cuál de los dos utilizamos, nos vamos a
desplegar esta opción, vamos a ir a seguridad, y dentro de seguridad vamos a realizar clic en Realms. Eso nos va a permitir configurar, ¿no?, toda la parte del real. Nos iremos entonces a esta opción. En la parte de abajo vamos a tener nuestra configuración. Si hacemos clic en configuración, primero tenemos dos opciones, y el botón que está en verde es el que se está ejecutando. Entonces el que estamos ejecutando es el server config. Entonces me voy a esa opción, server config. Después vámonos a security, y dentro de esta opción vamos a irnos a nuestro server. ¿Bien? Aquí vamos a colocar nuestro security y nuestro real. Aquí. Dentro del real vamos a realizar clic en nuevo. Primero nos está pidiendo que adicionemos un nombre de real. La misma lógica. Colocamos el nombre descriptivo del proyecto y al final colocamos real para poder distinguirlo. Entonces aquí voy a colocar sysconven y al final colocamos real. Una vez que nosotros ya hemos definido esto, vamos a colocar aquí el tipo de seguridad que vamos a utilizar. Nosotros le decimos vamos a utilizar seguridad que está definido por el JDBC real, porque está nuestra parte de seguridad dentro de la base de datos y vamos a acceder a él mediante el API JDBC. Ya tenemos ahí la selección. Una vez que nosotros seleccionamos esa opción, se ha refrescado las propiedades que tenemos en la parte inferior que ir llenando. La primera parte es el contexto del jazz. Entonces aquí vamos a colocar el contexto del jazz, va a ser nuestro denominativo. ¿Bien? Entonces aquí vamos a colocar JDBC real. Ese es nuestro contexto. Después colocamos el nombre JDNI que hemos puesto en el recurso JDBC. Hemos dicho, ¿no? Primero es JDBC / después colocamos el nombre descriptivo sysconven y después colocamos DS de data source. Es el que nos está permitiendo establecer un nombre para podernos mostrar la conexión. Después nos dice, colocamos la tabla del usuario. Aquí, ¿dónde está en la base de datos el nombre que contiene la lista de los usuarios autorizados a este real? Entonces, en la base de datos nosotros nos hemos creado una vista. La vista es esta. Nosotros tenemos el nombre del usuario dentro de nuestro código, ¿ya? Y nuestra tabla se denomina usuario rol. Entonces aquí me está diciendo el nombre de la tabla de la base de datos que contiene a la lista de usuarios autorizados. Entonces el nombre de la tabla es usuario rol. Colocamos aquí usuario rol. Voy a colocar esto un poquito más pequeño. Tabla. El nombre de la tabla se denomina usuario rol. La siguiente propiedad que tenemos que especificar va a ser el nombre de la columna de la tabla que está conteniendo al usuario, ¿ya? Entonces va a ser en la vista, el usuario está con el denominativo código. Ese es el nombre de usuario que va a utilizar. Entonces aquí voy a colocar el nombre de la columna, es código. Después me dice el nombre de la columna que contiene la contraseña del usuario en la tabla. La contraseña está contenido dentro de nuestro atributo password. Entonces aquí colocamos
la columna se denomina password. Después, la siguiente configuración que nos pide va a ser el nombre de la vista. ¿Cuál es el nombre de la base de datos que va a contener esa lista? Entonces, aquí también colocamos usuario rol. Ese es el nombre de nuestra vista. El otro no es obligatorio, no lo vamos a llenar. El siguiente nos va a decir el nombre de la columna que tiene un determinado perfil. Entonces vamos a colocar aquí nuestro perfil, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo el nombre de la columna del grupo de la tabla que contiene la lista de los nombres de grupos de perfil. Entonces nuestro perfil está en nombre rol. Entonces ahí está qué usuario es, qué rol tiene ese usuario. Después nos dice especifique el algoritmo de encriptación que está utilizando para poder encriptar el password. Entonces aquí colocamos nuestro algoritmo, es el SHA-256. Colocamos ahí nuestro algoritmo. Creo que no hay más configuración obligatoria. Sí, esa sería toda la configuración que nos pide. Una vez que terminemos de realizar la configuración, vamos a colocar OK. Y con eso ya hemos creado nosotros la configuración del real. ¿Bien? Entonces tenemos aquí sysconven real. Esa es nuestra configuración. Entonces, hasta aquí hemos terminado con la configuración de nuestro servidor de aplicaciones. Después nos toca definir la seguridad dentro de la aplicación web. Para esto vamos a utilizar nosotros el archivo web.xml para poder definir las autorizaciones que va a tener estos usuarios. Quedaremos entonces hasta aquí la configuración.